Muy bien, en este comentario vamos a hablar sobre la tradición, que concierne a toda enseñanza espiritual que es transmitida de maestro a discípulo y que tiene un origen trascendente. En comentarios anteriores mencionamos que la verdad absoluta debe poseer los atributos de ser no cambiante, universal y primordial, y que estos atributos se establecen a esta verdad absoluta como una realidad de orden superior. También mencionamos que esta realidad suprema es el origen de los principios supremos que gobiernan y sustentan todo lo que existe, y que los buscadores de la verdad se esfuerzan en buscar senderos que los conduzcan a entender y vincularse a estos principios. Y esta es una concepción aristotélica, platónica, metafísica del mundo, donde la verdad produce axiomas, principios supremos, que generan y producen el mundo menor que conocemos. Esto engendra un principio de correspondencia analógica. Los principios supremos son esencias, atributos, axiomas, que proyectan lo que nosotros percibimos como el mundo. El mundo producido se encuentra en un orden menor, ilimitado, mientras que los principios supremos están en un orden superior e ilimitado. Entre ambos órdenes, superior y menor, existe un principio de correspondencia analógica. Esto quiere decir que la naturaleza del orden inferior refleja una afinidad, una semejanza con los principios del orden superior, que son su origen y su causa. Esta semejanza y correspondencia del mundo manifestado con los principios supremos es lo que se conoce como el principio de correspondencia analógica. Y es esta ley de correspondencia la que permite que un símbolo de un orden menor, es decir, de esta realidad, pueda representar ideas, atributos que pertenecen a un orden superior, realidad superior. La reconocida y repetida frase de la tabla esmeraldina, lo de abajo es como lo de arriba y lo de arriba es como lo de abajo, para obrar los milagros de una sola cosa, se refiere a esta relación de correspondencia entre los diferentes órdenes de realidades. El mundo es entonces un libro de símbolos. Los pueblos ancestrales sabían bien que el sol, la luna, el oro, la plata, la luz y la oscuridad, etc., son símbolos de la naturaleza que representan simbólica y analógicamente de un orden superior y que les otorgan su existencia. El ser humano también es un símbolo cuya naturaleza está en conexión con los principios supremos y en conexión con el orden universal de todas las cosas. El ser en mayúscula, que se manifiesta como un ser humano, en este orden de realidad menor, también participa de estados de realidad superiores. Esta esencia del ser es también no cambiante, universal, primordial y superior. Cuando los seres humanos pierden conciencia efectiva de este estado primordial, se ven envueltos en la ilusión, maya, de la realidad menor y se alejan del orden universal. Las facultades que son propias del ser, en mayúscula, de un orden superior, se ven entonces dormidas y la desconexión con los principios causa un desorden generalizado en la vida humana. Y esta desconexión con los principios no es en efecto, es simplemente una desconexión de un velo que se produce en la conciencia del ser humano. Y este velo causa esta desconexión y nos vemos como separados de una realidad que es mayor. Continuando, el origen no humano de la tradición. Para restituir este orden perdido, el ser humano debe superar la realidad menor y reconectarse conscientemente con la realidad superior o de los principios para actuar en conformidad al orden universal que gobierna todas las cosas. Solo actuando en conformidad al orden universal puede el ser humano desarrollar su vida dentro de los límites de un sendero recto que le permita completar y restituir su verdadera naturaleza primordial y encontrar el triunfo del ser sobre la ilusión, siendo elevado hacia los mundos superiores donde retornará a la realidad suprema. Y este trabajo no es sino ese trabajo de purificación, de levantar los velos y de buscar proximidad hacia una realidad que es mayor, a esta realidad menor que se levanta ante nosotros como la caverna
de Platón, como sombras y ilusiones. Como la realidad menor no puede producir nada, sino que es ella producida y limitada, como las sombras, depende enteramente de la acción de la realidad suprema. Así también, la naturaleza humana limitada no puede por su acción rebasarse a sí misma y necesita la participación de un elemento superior al humano, es decir, no humano, para restablecer el vínculo con los principios supremos. Es la ayuda espiritual, no humana, trascendente, que viene del cielo a la tierra. Ahora podemos hablar sobre ese rol de los mensajeros y de los enviados. En los pueblos antiguos, cuando este vínculo con la realidad suprema era perdido y se entraba en un estado de desorden y alejamiento a los principios, la esperanza de un enderezamiento era posible gracias a una influencia pura que desciende desde los mundos superiores para iluminar la conciencia de algún ser humano o varios seres humanos. Y este concepto de influencia pura, espíritu puro, al-Ruh al-Qudus, el Espíritu Santo, la Shekinah, están en diferentes tradiciones y en diferentes escritos y diferentes culturas y expresiones espirituales para hablar justamente de esta manifestación de una realidad superior que se refleja en la realidad menor dentro del pueblo de la organización humana. Estos seres humanos especiales, entre paréntesis mensajeros y enviados, son lo mejor de la humanidad. También son los profetas, son los nabí, son los rasul, y su tarea es la de ser mensajeros de la verdad absoluta, ocupando la función de transmisores y guías hacia el conocimiento de las realidades superiores, y restablecían ellos el orden universal en la vida humana. Pero, así como cada pueblo era diferente de acuerdo con el tiempo y lugar geográfico, también eran diversos en temperamentos y mentalidades. Por esta razón, cada descenso, cada mensajero, recibió un método o adaptó el método a los diferentes tiempos, lugares y culturas donde sería difundido o donde sería descendido este mensaje. Ahí es donde se produce la cadena de maestro a discípulo. En los pueblos, donde un mensajero organizaba un colectivo para transmitir su enseñanza, se formaba entonces una transmisión de la influencia pura y de un conocimiento de las realidades superiores, que era pasada de maestro a discípulo, de boca a oído, así como el fuego de una antorcha es utilizada para encender otra antorcha. Una analogía a la leyenda simbólica de Prometeo, o como una semilla es plantada para producir más semillas, o como una rama viva es plantada dentro de una rama muerta para vivificarla. Si esta antorcha se apagara o las semillas murieran, la transmisión sería interrumpida y solo quedaría un cuerpo muerto de la enseñanza. Esta cadena ininterrumpida de transmisión de la luz de los mundos superiores y del conocimiento supremo remonta su origen, como hemos dicho, no solo al mensajero, sino a la influencia inhumana que descendió para iluminar las conciencias. El simbolismo en las diferentes tradiciones abrahámicas de este efecto revelador está dado por el arcángel Gabriel, por ejemplo, y él sería el origen no humano de muchas de las tradiciones abrahámicas. En este sentido, todo lo que se transmite en esta cadena ininterrumpida de maestro a discípulo concierne a estas realidades supremas, tiene un origen que no es de este mundo. En otras palabras, es de origen no humano, justamente porque tiene su origen y correspondencia en los principios supremos, de donde obtiene su razón de ser. Pueblos y costumbres. La tradición es etimológicamente lo que se transmite, y desde el punto de vista de la sabiduría perenne, lo que se transmite son los métodos y conocimientos, rituales y formas que están conforme al orden universal y que por lo tanto se encuentran vinculados con los principios supremos. Lo que se transmite no es algo compuesto de arbitrariedades y convenciones humanas, sino que depende enteramente de un orden universal que le es superior, orden establecido por la verdad absoluta. No confundimos entonces tradición, con T mayúscula acá, con simples costumbres, que son usos y maneras de actuar habituales de una cultura específica, pero cuyo origen es puramente de convención humana y no sobrepasan nada que sea humano. En conclusión, todo lo tradicional tiene necesariamente un origen no humano, conforme al orden universal de las cosas. Y cuando los humanos dan al conocimiento tradicional aplicaciones secundarias a la vida humana, consideramos estas aplicaciones como atradicionales.
Todo lo tradicional tiene como objetivo vincularnos con los principios y establecer el orden natural en cada cosa, es decir, darle a cada cosa su justo lugar. Un pueblo que vive dentro de la tradición aplica los conocimientos tradicionales en todo ámbito de su vida. Y esto se expresa en instituciones tradicionales, leyes tradicionales, oficios tradicionales, artes tradicionales, etc. Ahora podemos hablar sobre las civilizaciones tradicionales. De esta manera, vemos cómo en el mundo antiguo la tradición era el centro de toda la actividad humana, y esto se expresaba en una mentalidad común de ese pueblo sobre sus concepciones del orden universal al cual pertenecían. Es inconcebible estudiar las civilizaciones antiguas de forma separada de su entendimiento de este orden universal, que le daba organización y estructura a su civilización, y que formaban el eje fundamental de la razón de ser de sus instituciones, sus leyes, sus oficios, sus centros de formación, sus autoridades, su poder político y militar, y todo cuanto poseía legitimidad para el funcionamiento de la sociedad. El árbol de las tradiciones. A medida que pasa el tiempo, las antorchas se apagan, las semillas marchitan y los maestros mueren, y la transmisión puede verse interrumpida, generando un cambio de mentalidad en un pueblo. Ese tronco original empieza a desvanecer. Y cuando una civilización pierde gradualmente el vínculo con los principios, se pierde la conformidad con el orden universal y se instaura el desorden. La capacidad de comunicación con los mundos superiores queda dormida de nuevo y solo queda la letra muerta del conocimiento tradicional. Disputas y segmentaciones. En este momento, donde las disputas entre los discípulos dan origen a segmentaciones de la cadena de transmisión, formándose divisiones y separaciones, segmentaciones y sectas. Es así como el tronco tradicional original se ramifica en diferentes senderos y caminos, unos más conformes al orden que otros y que se hacen más numerosos en cuanto más se alejan del tronco, tanto en tiempo como en espacio, convirtiéndose en sectas y cultos que difieren del original. Principio de los ciclos cósmicos. Este proceso de nacimiento y decadencia de las tradiciones obedece al principio de los ciclos cósmicos, sobre los cuales profundizaremos un poco más en el próximo capítulo.